Como les estamos contando, las malas condiciones meteorológicas obligan a atracar al crucero MV Ondius en el puerto de Granadilla, en Tenerife, y los pasajeros que quedaban a bordo ya están desembarcando. Lo estamos viendo en directo. Cuando finalice el desembarco, está previsto que el crucero parta hacia Rotterdam con 26 miembros de la tripulación a bordo. El resto del pasaje, 28 personas, entre tripulación y pasajeros, volarán en 2 aviones también con destino Países Bajos. Crucero Ondius, que ha atracado en el puerto de Granadilla, en Tenerife, por razones meteorológicas. Leire González, y vemos que ya están bajando los 28 pasajeros. Sí, hace escasos minutos colocaban la pasarela para que pudieran bajar y los estamos viendo ahí en el dique, están esperando instrucciones, de momento van bajando y se van quedando en fila en ese dique del puerto de Granadilla hasta que les lleven hacia los transportes burbuja, desde los que serán trasladados al aeropuerto Tenerife Sur, porque además ya podemos confirmar también que ese segundo avión que venía de Países Bajos ha aterrizado apenas hace 7 minutos en la pista del aeropuerto Reina Sofía. Están siendo recibidos por Sanidad Exterior y también por la Guardia Civil, que va ataviada con los trajes NRBQ de defensa nuclear y biológica, y ahora irán poco a poco informándoles de cómo es el procedimiento. De hecho, ya se están trasladando hacia esos transportes burbujas de la unidad militar de emergencia. Entendemos que bajarán los 28 porque los 2 aviones ya están preparados, los 22 que irán en el primer avión que aterrizó en Tenerife Sur y los 6 restantes en el segundo avión que acaba de aterrizar en estos momentos. Ha sido por las condiciones meteorológicas y por la recomendación de la Marina que ha dicho que no se daban las condiciones para hacer el desembarco con la seguridad necesaria, no solo para los pasajeros, sino también para quienes están en el dispositivo. Así que no será por grupos, ya lo hemos visto, están bajando todos y todos irán subiendo. Hay en estos momentos, cuento hasta tres vehículos de la unidad militar de emergencias, así que supongo que se dispondrán todos a subir y serán todos ya dirigidos al aeropuerto Tenerife Sur para tomar esos vuelos que les llevarán hacia Países Bajos, y que en estrecha colaboración con todo el procedimiento, precisamente al ser el país de la bandera del Ondius y también del Armador, y el estar en contacto directo con las autoridades, pues son los que han fletado estos 2 aviones en los que ahora irán los pasajeros. Son 28 pasajeros en total los que están desembarcando en estos momentos. Se dirigen hacia esos autobuses de la UME en dirección al aeropuerto de Tenerife Sur, desde donde van a salir en dirección a Países Bajos. Veíamos, Leire, que van como separados, como 1,5 metros aproximadamente. ¿Y qué otros elementos de protección llevan? Sí, entiendo que esas son medidas de seguridad, esa distancia, no sé si tanto por ellos, que al final han estado tanto tiempo juntos dentro del crucero compartiendo espacios, sino también por esas medidas de protección con el personal que forma parte del dispositivo. Llevan mascarillas, también ese traje plástico azul, y luego recordemos que no pueden llevar el equipaje que se marchará también con el Ondius, y solo llevan los enseres personales imprescindibles dentro de una bolsa de plástico. Así ha sido todo el procedimiento, porque el equipaje se irá con el Ondius, que previsiblemente partirá, si todo marcha bien, a las 7, que era la hora prevista. Mientras estamos hablando, tenemos información de Sanidad. Dice que en el momento de aproximar la Zodiac al casco del barco para realizar el traslado de personas, una ola podría desplazar violentamente cualquiera de las 2 embarcaciones, estoy leyendo, causando golpes entre ambas, daños estructurales o incluso el atrapamiento de personas entre los cascos. Está justificando Sanidad de este modo el hecho de que el crucero MV Ondius haya pasado de estar fondeado a atracar en el puerto. Dice que esta situación
situación incrementaría significativamente el riesgo de caídas al mar, lesiones graves y ahogamientos, especialmente durante el embarque y desembarque de pasajeros en condiciones meteorológicas adversas. Un atraco que en cualquier caso, lo hemos visto aquí en directo, ha sido bastante rápido, y también ha sido rápido el desembarque de esos pasajeros que ya se dirigen hacia ese atraque, decía, que ya se dirigen hacia esos autobuses de la UME para ser trasladados al aeropuerto de Tenerife Sur. Con lo cual, Leire, imagino que se estarían cumpliendo los timings, ¿no? Porque está yendo todo bastante rápido. Sí, de hecho la hora límite informada eran las 7 de la tarde y previsiblemente esos timings se van a cumplir. Efectivamente, lo que ha dicho el Ministerio de Sanidad es precisamente lo que os estábamos comentando previamente, que al final, bueno, de hecho ha habido un momento que no lo hemos comentado en ninguna de las conexiones, que los compañeros del dispositivo que iban, disculparme, en el barco se estaban colocando arneses precisamente por esos borregos que se estaban produciendo. Hemos interpretado esos arneses para dar seguridad en el desembarco, pero al final se estaba corriendo un riesgo totalmente innecesario. Como hemos comentado en todas las conexiones, el barco, el Ondius, lo ha intentado, el práctico le ha estado asesorando de cómo podía hacer el fondeo, porque el barco se movía, ha venido el remolcador, se ha atado a popa, ha tirado de motor, tampoco ha sido posible, y de hecho los barcos no se podían acercar, los auxiliares, y esta es la decisión final que se ha tomado precisamente para evitar males mayores, riesgos que era innecesario correr, y se ha tomado esta decisión de amarrar en puerto un tiempo límite y el imprescindible para lo que acabamos de ver, desembarcar a los pasajeros, y ya no por grupos, todos, porque los aviones están preparados, hay 3 transportes burbuja listos, con lo cual era lo más sencillo, lo más fácil, lo más factible y lo más prudente. Son los últimos pasajeros del Ondius que abandonan el barco amarrado, recordemos, ya no fondeado, sino amarrado en el puerto de Granadilla de Abona, y van a estar ahí amarrado el mínimo tiempo imprescindible, tal y como les estamos contando, por razones meteorológicas, y estamos viendo ahora mismo cómo esos pasajeros están siguiendo las instrucciones de los miembros de la UME y de los cuerpos de seguridad, y también imagino que sanitarios, que están ahí para garantizar que esa evacuación sea lo más segura posible. Y por eso también se ha decidido que al final atraque ese barco para garantizar una evacuación controlada y reducir al mínimo los riesgos tanto para los pasajeros como para los equipos de emergencia. Un desembarque y un traslado hacia esos autobuses de la UME que, como vemos, Leire, se está haciendo con todas las garantías. Sí, como se ha hecho desde que comenzó todo este operativo en el día de ayer. Es que todo ha sido milímetramente marcado, se desembarcaban, llegaban al Pantalán, entraban en el transporte burbuja y directamente a las escalerillas del avión, precisamente para todo eso, para garantizar la seguridad y la salud pública, y que no existiera interacción con nadie que no estuviera dentro del dispositivo y de todo este protocolo que ha llevado estrictas medidas de seguridad desde que comenzara ayer a las 7:30 de la mañana, que era cuando accedían los médicos de sanidad exterior a realizar esos test epidemiológicos. Los primeros en salir, recordamos, a las 9:40 de la mañana, los 14 españoles, le siguieron los franceses y canadienses, y luego ya por la tarde el resto de pasajeros. En total eran 94, y quedaba esta otra parte por la falta de la llegada de los últimos aviones, que era Australia y el resto de extracomunitarios que no tenían encaje en otros aviones. Esos aviones han aterrizado esta tarde, algo que también se nos adelantaba ayer, y lo que no ha sido posible es que se hiciera en esa maniobra de fondeo, y se ha tenido que amarrar el tiempo mínimo e imprescindible. Se siguen cumpliendo todos los protocolos. Entendemos que antes de subir están haciendo
como lo han hecho con el resto de pasajeros que ayer iban subiendo a ese transporte de la unidad militar de emergencia, hablando con los médicos de sanidad exterior, que también los hemos visto acercarse cuando se ha colocado la pasarela, no solo la Guardia Civil, sino dos médicos de sanidad exterior, que entiendo que también les han ido dando las instrucciones de cuáles eran los protocolos que se tenían que establecer de distancia entre ellos y fundamentalmente, imagino, del dispositivo que está alrededor, haciendo que sea posible que se realice la operación y que se mantenga con todas las medidas de seguridad que hasta ahora se han llevado. Son los últimos pasajeros del Ondius. Ya vemos uno de los autobuses que sale de la zona y se dirige ya hacia el aeropuerto de Tenerife Sur, donde, como decimos, ya han aterrizado los dos aviones que van a trasladar a estos 28 pasajeros a Países Bajos. Hemos visto, Leire, cómo es el primer autobús, ¿verdad? El primero que se mueve, ¿verdad? Sí, ese es el primero que ya está dentro de ese corredor de seguridad del puerto de Granadilla, que tampoco tiene contacto ni con nosotros los periodistas, ni con ninguna persona que no esté dentro de ese dispositivo. Este es un corredor seguro, cogerán la autopista Tenerife Sur, tienen prioridad también en carretera para llegar al aeropuerto Reina Sofía. No sabemos, no les podemos decir cuántos exactamente van ahora mismo dentro de esa guagua, de ese transporte burbuja, pero sí que sabemos que son los 28 han bajado. Entendemos que los van a dividir en grupos, no sé si por avión. Imagino que si se sigue todo el procedimiento que se ha hecho a lo largo tanto de ayer como ahora de la tarde, imagino que será el mismo. Quizá el primer grupo, esos 22 que van en el primer avión que aterrizaba, y los otros 6 quizá irían en el otro transporte para el siguiente avión. Lo cierto es que en Tenerife Sur también está todo preparado para que cuando lleguen los pasajeros puedan montarse en el avión. Son 11 kilómetros de distancia, recordamos, lo que nos separa del aeropuerto Tenerife Sur, un trayecto que, bueno, hoy es lunes, es verdad que hay más tráfico, pero van escoltados por patrullas de la Guardia Civil y tienen prioridad también por carretera para llegar lo antes posible al aeropuerto. Entran por ese control de empleados para no tener que mezclarse en el control de pasajeros. Todo eso también ha estado medido y, de hecho, el transporte llega directamente hasta la escalerilla del avión y ahí ya se bajan para acceder cada uno a los aviones, en este caso los dos puestos por Países Bajos, bandera del Ondius. Ayer desembarcaron 94 pasajeros de 19 nacionalidades, hoy 28, el primer autobús ya ha salido, está esperando que suban el resto de los pasajeros a los otros dos autobuses fletados por la UME que los van a conducir, como nos decía Leire, a ese aeropuerto de Tenerife Sur, que está a unos 11 kilómetros del puerto de Granadilla. Yo no sé, Leire, porque claro, ayer había mucha expectación. Vale, es que no tengo nada escrito. Decía Leire que ayer había mucha expectación mediática, no sé si hoy la sigue habiendo. Ayer yo creo que había más expectación mediática, hoy hay menos. Es verdad que sigue habiendo muchísimos medios. Recordamos que había más de 62 medios acreditados y unos 200 periodistas que han estado siguiendo en directo esta operación internacional que, recordamos, lidera el Gobierno de España después de que el pasado martes la Organización Mundial de la Salud pidiera al Gobierno de España poder llevar a un lugar seguro al Ondius, que estuvo fondeado bastante tiempo también en esa costa de Praia en Cabo Verde. Finalmente se decidió que lo más cerca, y también por la seguridad de nuestras infraestructuras de nuestro país, de esa infraestructura sanitaria y también de protección civil, se decidió que fuese el puerto más cercano, en este caso el puerto
puerto de Granadilla también por estar alejado de la población civil, por eso se descartó el puerto de Santa Cruz de Tenerife y ya desde el miércoles se tenía la orden de que así fuese y que atracase en el puerto de Granadilla. Tras ese desembarque, ahí vemos a los pasajeros ya dentro del autobús esperando. Este ya es el segundo autobús, faltaría solo un tercero de la UME. Están esperando a que acaben de subir todos los pasajeros. Ya ven que todo se hace bajo estrictos controles para garantizar la seguridad, con todas las garantías. Pasan primero con unos técnicos que les dan indicaciones y luego con sus pertenencias, ahí lo vemos en bolsas, tal y como se hizo también en la jornada de ayer, se dirigen hacia el autobús, todo con mascarilla también, con ese traje también para evitar cualquier tipo de peligro y siguiendo las indicaciones sanitarias, suben al autobús y una vez estén los 28 dentro de los autobuses fletados por la UME, van a ser dirigidos hacia el aeropuerto de Tenerife Sur y luego lo que va a pasar es que el crucero, que finalmente, como les venimos contando y como hemos visto en directo, ha tenido que atracar al puerto de Granadilla debido al mal tiempo, va a partir hacia Países Bajos, donde van a bajar los 26 últimos miembros de la tripulación que quedan dentro de ese crucero y se va a poner fin a una crisis, a un dispositivo que se originó tras detectarse ese brote de antivirus que ha dejado, recordemos, 3 fallecidos. Claro, Leire, todo esto, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo lo ha vivido Granadilla? ¿Cómo lo ha vivido Tenerife? Pues lejos de la bronca política o de esas polémicas, realmente el ciudadano de a pie lo vive como vive cualquier otro lunes o cualquier otro domingo. Al final, este es un destino turístico y esta es una oportunidad para demostrar también la fortaleza del archipiélago que forma parte del Estado español y de esa fortaleza de la sanidad y de toda la Dirección de Protección Civil. Al final es un país que estamos dentro de la Unión Europea y yo creo que aquí lo que se ha demostrado, todos los ojos, el mundo mira ahora mismo al puerto de Granadilla, a esta operación internacional que ha salido tal y como estaba prevista en cada momento, salvo esto, que incluso esto era un escenario que también se manejaba, el de las inclemencias o que pudiera cambiar las condiciones meteorológicas como así ha sido. Se ha intentado, no se ha podido y se ha amarrado el mínimo tiempo posible. Esos 28 pasajeros se dirigirán ahora al aeropuerto Tenerife Sur, los 26 tripulantes continuarán su viaje en el Ondius hacia el puerto de Rotterdam. Inmediatamente después también hay que comentar que se llevará a cabo esas labores de desinfección, primero de los 2 barcos auxiliares que han sido los encargados de esos desembarcos de los pasajeros y de la tripulación, y luego se desinfectará también todas las planadas del puerto, incluirá ahora, entiendo, el dique donde en estos momentos está atracado el Ondius y luego todo el material que ha sido utilizado durante todo este procedimiento. Nos habían comentado que se llevaría a un punto especializado para destruir ese material contaminado. Siguen a bordo de ese transporte burbuja los primeros pasajeros en subir. Ya hemos visto también un segundo transporte que también está esperando y ahora se mueve un tercer transporte, o sea que entendemos que esos 28 pasajeros van a ir divididos en 3 guaguas burbuja y por eso igual están parados en este momento en ese corredor esperando a esa tercera guagua. Ya empieza a moverse el primer jeep de la Unidad Militar de Emergencia, escoltado primero por la Guardia Civil, y ya esos transportes se mueven y marchan destino al aeropuerto Tenerife Sur, 11 kilómetros escoltados por la Guardia Civil y por la Unidad Militar de Emergencias, y faltaría un tercero que también se está preparando para salir
escoltados, y ya con estos últimos pasajeros terminaría lo que es este procedimiento aquí en puerto de desembarco, y ahora ya en el aeropuerto Tenerife Sur, que subirán a esos 2 aviones que ha puesto Países Bajos para esta compleja operación internacional, que ha seguido todos los protocolos de seguridad establecidos para garantizar, como decíamos, en la conexión, la seguridad de todo el dispositivo y también de la población civil. Hemos visto cómo salían algunos de estos autobuses, vemos de fondo que aún hay un tercer autobús y vemos también que hay algunos pasajeros y bueno, hemos visto algunos gestos de pasajeros, muchos saludando, uno con el pulgar hacia arriba. Hay que recordar que todos los pasajeros, los 28 pasajeros, son asintomáticos y también hemos visto en uno de los autobuses que se iba un pasajero, Leire, haciendo el gesto de corazón, no sé si como agradeciendo a las autoridades españolas o incluso a la OMS el hecho de que hayan podido desembarcar aquí y hayan podido ser repatriados desde España, porque hacía el gesto como del corazón, ¿no? como dando las gracias, ¿no? Claro, al final yo creo que hay que ponerse en el lugar de esos pasajeros, empatizar, son personas, como decía la ministra de Sanidad y ha reiterado, no estamos hablando de personas enfermas, sino de pasajeros, en principio asintomáticos, a los que se ha estado controlando durante toda la travesía con esos test epidemiológicos. Es verdad, también lo decía la ministra de Sanidad, luego están esos test, esos PCR, que nada tienen que ver con los del COVID, son otros PCR un poco más complejos que tienen que pasar por laboratorio de microbiología para después, formalizar que efectivamente esos test epidemiológicos corresponden con lo que luego dan esas pruebas de PCR. Lo digo por esos 2 positivos, tanto el francés como el americano. Se trata precisamente por eso, porque esas pruebas microbiológicas llevan otro proceso que no son los PCRs que recordamos del COVID, y en los test epidemiológicos ellos estaban asintomáticos, pero esta es una enfermedad, como también recordaba la ministra de Sanidad, puedes no tener fiebre cuando se ha tomado en el barco y luego cursar fiebre y dar positivo, como ha ocurrido con el pasajero francés y también con el americano. Hay un tercer transporte urbano, una tercera guagua que también está pendiente de salir, con lo cual sería el último vehículo que quedaría en el puerto de Granadilla y que tendría que salir hasta ese aeropuerto Tenerife Sur. Tenemos un mensaje de la presidenta del Cabildo de Tenerife en X, de Rosa Dávila. Dice: el Ondius acaba de atracar en Granadilla, pese a todas las advertencias y a la preocupación existente. Se sigue imponiendo la política de hechos consumados mientras se mira hacia otro lado. Entre los riesgos y las dudas planteadas, Tenerife no merece esta irresponsabilidad, y sigue diciendo que les explicamos a los ministros que la operación debía realizarse completa ayer domingo, por razones políticas se ha mantenido el barco en Tenerife y ahora tenemos las consecuencias. Tenerife, acaba diciendo, ha sido testigo y víctima de las imposiciones de Madrid. Nos quieren callados y sumisos. Es el mensaje, como decimos, de la presidenta del Cabildo de Tenerife, de Rosa Dávila, en contra de este atraque del Ondius en el puerto de Granadilla, que, insistimos, ha tenido que hacerse por razones de seguridad, siguiendo las instrucciones tanto de las autoridades como también la recomendación de Capitanía Marítima. Y recordemos también que va a estar atracado el mínimo tiempo imprescindible y solo por razones meteorológicas. Y mientras les contamos esto, vemos cómo se siguen subiendo los últimos pasajeros ya en ese tercer autobús, que también arranca ya. Todos los pasajeros están ya en esos autobuses de la UME para dirigirse hacia el aeropuerto de Tenerife Sur, siguiendo todas las indicaciones sanitarias y también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están participando en este operativo. Leire, ya es el último autobús.
Sí, la última guaguaya se marcha, escoltado por la Guardia Civil y por otros compañeros de la Unidad Militar de Emergencias, y vemos también a los periodistas colocándose. Entendemos que va a haber alguna intervención por parte del dispositivo de emergencias de esta operación, que se da por finalizada, por lo menos esta parte del puerto de Granadilla, porque ya todos los pasajeros, esos 28 que tienen que coger los dos vuelos que ya están listos en el aeropuerto Tenerife Sur, acaban de salir y en breve empezarán a llegar al Reina Sofía. Ahora ya lo que queda a partir de este momento es que zarpe el Ondius, y una vez eso ocurra se lleve a cabo la desinfección de las instalaciones portuarias, ese dique, y también de los barcos remolque. Al Ondius ahora le queda por delante otra travesía de 5 días, de 1.700 millas por delante, 1.700 millas náuticas hasta llegar al puerto de Rotterdam. Pero la operación en el puerto de Granadilla acaba de finalizar.